Documento de Telefe Noticias. Vacunas VIP. Una nueva revelación. 80 vacunas salieron del Hospital Posadas sin rumbo. En minutos, el testimonio y la investigación. Es hora de empezar a adentrarnos en el sistema VIP, del cual eran testigos quienes trabajaban en el Posadas, quienes iban bajo esa lista de te mandó Ginés a vacunarse sin turno, sin que el resto del Posadas esté vacunado. Y por primera vez vas a escuchar a alguien que trabaja en el Posadas y que cuenta esto dando la cara. Y es un testimonio al que pudiste acceder, Nacho. Así es, hay muchos médicos que no se animan a hablar, pero que te vienen diciendo en estas últimas horas que venían viendo movimientos raros, no ahora, insisto con esto, desde principio de año, al menos sitúan primeros días de enero. Es muy difícil que se animen a hablar adelante de cámara. Nosotros conseguimos una persona que justamente cuenta detalle por detalle algo que es realmente un escándalo y que es camionetas de gente que venían en nombre del ministerio sin dar demasiadas explicaciones. Pero ¿quiénes son? ¿Hay que vacunarlos? Sí, porque vienen del ministerio. Y no más información. Y nadie les responde. La discrecionalidad, pero no te lo van a decir porque alguien lo dijo. Vas a escucharlo de una fuente directa. Primera parte, vacunas VIP. Por dentro. Acá en el hospital vimos algunas presencias, digamos, que no correspondían, pero se nos dijo que incluso hasta con un funcionario público del ministerio, que eran enviados desde el ministerio para la vacunación. Y nosotros nos preguntábamos... ¿Vinieron al hospital personas a vacunarse que no correspondían? Vinieron en una oportunidad 3 combis a la tarde, donde salieron 80 dosis, justo cuando se estaban vacunando los compañeros que están en la trinchera, en ese entonces los de terapia intensiva. ¿Esto fue a principios de este año, 2021? Sí, ha sido ahora en medio de este contexto. ¿Y llegaron combis que las mandaba el Ministerio de Salud de la Nación? Las mandaba el Ministerio de Salud, sí, efectivamente. Que eran grupos etarios, digamos, de gente joven, que si bien en algún momento ameritará la vacuna, pero no estaban dentro de los grupos de riesgo cuando acá se necesitaba vacunar a los compañeros. A ver si te seguimos bien. Vacunas que no estaban yendo los médicos de este hospital, que es personal prioritario para vacunar, se le daban a grupos más jóvenes irregularmente. Se dieron 80 vacunas, pero se estaban vacunando. Pero estas 80 vacunas que recibieron estas personas jóvenes no que eran de acá. En la combi, ¿no eran de acá? No eran de acá, definitivamente. ¿Y no eran de grupo de riesgo en principio? Sí, evidentemente no. ¿Y las mandaba el Ministerio de Salud de la Nación? Sí. ¿Y cuál era la justificación que dieron adentro para recibir las dosis? No, nosotros lo preguntamos en el ministerio directamente en la fuente. Lo que sí acá, que hablamos con el director, que le preguntamos, él refiere que venían con directiva del ministerio y los trabajadores, así sean en vacunatorios, tienen una subordinación laboral en que ellos tienen que cumplir el trabajo. Esto explotó por los aires. En un hospital, y te quiero contar esto, en un hospital que tiene una complejidad en donde acá el macrismo dejó, digamos, un tendal de problemas que esto está en la agenda de la reforma del sistema de salud que estamos planteando desde la FESPROSE y desde la SICOP y de todos los compañeros, en donde tenemos residentes, que hay más de 600 residentes que no les están pagando en tiempo y forma, que seguramente faltan vacunarse, que acá están los compañeros acompañando, más de 1.200 compañeros infectados con COVID y 7 muertos. Cuando ustedes se enteran, como representantes de los médicos que se vacunaban en el Ministerio de Salud, que hay 80 personas aquí que vinieron con una orden de arriba, ¿qué sienten? Es una barbaridad, es una impotencia total. Nosotros no adherimos a las políticas de negociación, al nepotismo, al clientelismo, a la corrupción. Este es un hospital que no ha perdido la capacidad de sorprenderse por todas las cosas que pasan, pero esto que pasó en las alturas, la verdad que es absolutamente reprochable. Claro que es absolutamente reprochable, pero aparte, prestemos atención a la mecánica, porque describió la mecánica perfectamente. Combis del Ministerio de Salud, mientras los profesionales médicos del Posadas necesitaban todavía vacunas, pero debían aceptar que estas otras dosis salieran porque lo pedía el Ministerio de Salud. Claro, para gente joven. Acá hay 80 nombres en esta lista dada por el Ministerio, por el Ministerio de Salud a pedido del Presidente de la Nación. ¿No están? No. Estas 80. A ver, lo que acabamos de saber que hubo un día, en enero
donde hubo 80 dosis que se fueron a personas que estaban en 3 combis y nadie sabe. Claro. O sea, esto es una denuncia aparte. Sí, y que nadie justificó. Y les preguntaron y lo único que les dijeron es, no, denle las dosis porque son enviados del por el Ministerio de Salud Te de digo, la te Nación. digo una, Martín Horacio Sabiñoso, está en la lista que dieron hoy. ¿Sabés qué es? Secretario de Equidad. De lo que no había, claramente. Secretario de Equidad en el Ministerio de Salud. De Equidad. Se vacunó sin equidad, claramente. Lo que revela este testimonio del Posadas es que estos 80 no son los únicos 80. Acá tenemos un día donde hubo 80 dosis para 3 combis. ¿Cuántas dosis se han dado de esa misma manera? Nosotros hoy recorrimos el Posadas y la verdad les agradecemos a todos los médicos que nos han aportado información sin salir en cámara. Lo que nos han dicho, que la sensación en la comunidad médica es que esto que estamos contando es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que Claro, decís? el escándalo de Ginés, en el que el gobierno, como bien dice en el análisis político, Reinaldo, el gobierno intenta decir, bueno, acá, ya está, se fue Terminó. Ginés, la lista de Ginés. No, en el Posada pasaban otras cosas. Jóvenes, a bordo de 3 combis, 80 dosis. ¿Quiénes eran? Es lo que nosotros no sabemos y las autoridades no responden tampoco. Ahora, porque esto no es está importante. en parte de la investigación, digo. O sea, sí, vos decís es que más estas profundo. 70 de la lista son otras 70 Son con otras. respecto a Es estas 80. no, un día hubo 80 dosis para gente joven a bordo de 3 combis, que ¿cuántas combis más pudo haber habido? Y que no eran esos, digo, no claro. es Scioli, no es la gente que contó Ville, son Por otras orden personas. de el Ministerio de Salud de la Nación. Así es. ¿Qué ha pasado en el Posada en estos meses? Y atención con Es esto lo que revela esta historia. No es un detalle menor. Las listas que se conforman internamente y que seguramente, como bien dice Mauro, aportarán a la justicia desde el Posadas, son listas que no tienen un código de seguimiento interno, Bueno, eso es un gravísimo. QR para chequear Pero eso información. garantiza el manejo arbitrario. Te la pueden cambiar ahora. Porque una vez que vos registrás, tenés que rendir cuentas. Entonces no registrás para no rendir cuentas. Esto les hizo volar, este escándalo les hizo volar por los aires la oscuridad en este tema. Y mientras tanto, y les doy pie para lo que viene, todo el personal de salud del Posadas no se vacunó todavía. Entonces nosotros le preguntamos a esta mujer, a Mirta Jaime, que muy valientemente da la cara. Que es médica. Y a tus compañeros, sí, es médica clínica. ¿Los vacunaron? No, todavía no, pero ellos mismos vieron cómo entraban estas combis. Segunda parte. Vos me estás contando que vino gente acá a vacunarse irregularmente. ¿Los compañeros tuyos médicos del Posadas están todos vacunados? Falta gente, no, porque acá somos 5.200, tenemos 800 compañeros en licencia en la casa por comorbilidad y tenemos compañeros trabajando O sea acá. que esas 80 vacunas irregulares podrían haber ido a médicos. Podrían haber ido a médicos y equipo de salud. Médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, personal de limpieza, trabajadores sociales. Ahora, ¿no hay registro de esto? ¿Se puede venir Debe haber. y vacunarse de manera VIP sin que quede en un registro anotado? Por supuesto que todo tiene que ser sistematizado. Pero no se los compartieron ustedes. Nosotros justamente estamos esperando que el director, hoy se lo pedimos esta mañana y estamos esperando la respuesta del director. O sea, esos 80 vacunados hasta acá son fantasmas. Sí, para nosotros sí, pero no Esas camionetas que venían con gente joven, ¿entraban Sí. directo a vacunarse? Y ahí por el vacunatorio entraron y fueron vacunados. entre ¿Sabían las si era 5. personal político, militancia, No te lo amigos puedo de decir, alguien? no te lo puedo decir, pero sí que se reconoció en el ministerio de que lo habían derivado desde ahí. Entonces, los están derivando desde el ministerio y nosotros estábamos en plena crisis y decimos qué está pasando acá. Pero igualmente, según el director, él dice que él ya venía por ahí diciendo de que esto llega a un punto que tiene un techo. Digamos, no puede haber tanta inmunidad e impunidad de enviar desde el Ministerio de Salud, menos poner un vacunatorio VIP. ¿Esa es la palabra que usás, impunidad? Impunidad, ¿cómo es impunidad política? En donde yo soy amigo de tal, venía a vacunarte acá, vení que te vacuno a tu hijo, a tu familiar, andate al Hospital Posadas, porque todo decae en el Hospital Posadas, es un cuello de botella. Impunidad política, dijo. Doctora Jaime, de corazón le agradezco su valentía, le agradecemos su valentía. Le agradecemos su valentía porque todos callan. Había un sistema, ¿sí? Aún hoy, ¿cuánta gente se salvó en el Posadas? Nosotros en COVID desde adentro estuvimos en el Posada y le dimos la posibilidad al director si quería hablar. Vimos cómo se salvaba gente en el Posadas.
cómo gente enferma podía salir caminando, cómo el personal del Posadas dejaba la vida, posta, arriesgaba, ¿sí?, desde la trinchera su vida para salvar a los enfermos. Ese personal no está todo vacunado y observamos en este relato que había un festival de gente sin explicación. ¿Te queda la sensación de que esos 80 están anotados? ¿Esas 3 combis de gente joven están anotados en algún lado? La única respuesta que tengo es contundente y es no. No están anotados. Están en esa lista. ¿No van al CIS, claramente. al Sistema Nacional? Es lo que justamente están pidiendo los médicos del hospital, es decir, explíquennos, no solo estas combis, otra gente que ha caído al hospital, lo digo bien en lunfardo para que se entienda, a ser vacunada con una orden de arriba y nadie explica bien. El problema, y esto déjenme dejarlo asentado una vez más, debería todo quedar registrado en el CISA, claro, ¿sí? Pero no hay códigos de seguimiento único, por ejemplo, dentro del hospital. Trazabilidad, digamos. Claro, trazabilidad que vos puedas decir, esta lista que mañana me entregan y que justifique estas 80 se corresponde con la que tiene el ministerio. ¿Qué ¿sí? quería decirte la doctora Jaime cuando te dijo, yo lo hablé con el director y le dije que esto iba a tener un techo? Lo que me quería decir es que desde principios de enero, esto fue los primeros días de enero, la situación que bien narra en cámara, vienen pidiendo explicación, estamos casi en marzo y no recibieron ninguna. Claro, ellos que estaban todos los días con trabajando con el virus, donde estaba el virus, decían, pero señor, acá le falta vacuna a tal doctor, a tal enfermero, a tal personal de limpieza. Mientras todos sus compañeros no están vacunados. Están viendo gente a vacunarse. Porque, por ejemplo, hoy, y los entiendo que no hayan querido hablar porque son jóvenes, residentes que están en la trinchera del coronavirus, ¿sí?, en la guardia, bueno, no han sido vacunados todavía. Pues un último pedazo de la doctora, una parte más de su declaración. Acá, esta es la lista oficial, hay 70. Y acá, ¿sí?, están estos 10. Estos 10 son los del escándalo del viernes. Son los 10 que se vacunaron en el ministerio. Y sí, la doctora nos confirma que fue personal del Posadas que fue al ministerio para vacunar a los de forma VIP, ¿sí? Los VIP. A pedido de Ginés González García a sus amigos. Los que aplicaron las dosis salieron de este hospital. Los trabajadores sí, los llamaron. ¿Y el trabajador qué hace? Acá hay trabajadores que están precarizados. O sea, acá en la época anterior se generó una política de terrorismo, donde el miedo de hablar, el miedo de expresarse, porque yo estaríamos seguros que algún compañero vendría y te diría, sí, yo lo vi, pero acá también hay miedo. O sea, vos conocés, sin decir los nombres porque vamos a protegerlo, pero conocés gente que tuvo que participar del operativo vacunatorio VIP y no se anima a hablar. Pero porque hay miedo, porque ¿sabés qué pasa? En la época del macrismo todo el mundo quedó en la calle. Nosotros decimos, este gobierno no echa, no sabemos.